Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Belén, esto es todo lo que leo y hoy vamos a hablar de los misterios de la Golden Age. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, tendríamos que comenzar por hablar en general de lo que es el género de misterio, ¿no? Y el género de, bueno, un género que ha evolucionado muchísimo, ha desembocado en estos thrillers que hay actualmente. Y bueno, ya sabéis que hay confluencia de géneros hoy en día. Pero bueno, más que nada cuando hablamos de la Golden Age, que es la traducción literal sería la Edad Dorada, toda literatura y toda región, ¿no?, por decirlo de algún modo, tiene su edad dorada. Aquí en España, por ejemplo, tenemos el Siglo de Oro, que es cuando hizo ese boom de la literatura y proliferó tantísimo, ¿no?, la literatura de lengua castellana. Pero tenemos una edad dorada de lo que es las novelas de misterio, que se sitúan entre 1929 y 1930 y pico, ¿no? Que digamos que es una época en la que se proliferó muchísimo y se puso muy de moda una parte de la novela policíaca muy concreta, que es aquella que se desarrollaba en una habitación cerrada y sus protagonistas eran o bien algún aficionado al género detectivesco que investigaba por su cuenta y metía las narices y intentaba resolver un crimen que se había cometido en un lugar donde no podían ni entrar ni salir, ¿no? El número de sospechosos siempre era muy reducido. Bueno, este detective podía ser o bien aficionado, o bien podía ser un detective jubilado, o un inspector de Scotland Yard, ¿no? Entonces, bueno, eran unos personajes así como bastante pintorescos, ¿no? Por eso. Y el crimen se desarrollaba siempre en lugares cerrados. Podía ser o bien una habitación, o bien un hotel, o bien casas, ¿no? Pero lugares donde, por el motivo que fuera, no podían ni abandonar el sitio ni entrar nadie, ¿no? Los expertos, ¿no?, los entendidos en la materia, sitúan esta Golden Age a partir de 1930, creo que fue la fecha en la que Agatha Christie publicó su primera novela, que era de Hércules Poirot. Y Agatha Christie es podríamos decir que es de las más prolíficas y la mayor representación que hay del Golden Age. Todas son escritoras muy prolíficas, muy reconocidas en esa época, tenían mucha fama, mucho éxito y escribieron maravillosísimas novelas de detectives, pero todas se caracterizaban precisamente por eso. El crimen, digamos, que estaba como en un segundo lugar, ¿no? Era como, bueno, sabemos que ha ocurrido un crimen, sabemos que ha pasado esto, pero no está tan detallado, ¿no?, como nos pasa ahora en los crímenes actuales, que vemos que si le han degollado, que si le salían las tripas, que si no sé qué. No, simplemente ha aparecido un cadáver, ¿no? Y porque tenía que aparecer, porque de eso se trata. Se trata de resolver cosas, ¿no? Partiendo de la base que tenéis que situar más o menos en unas fechas determinadas, yo os voy a enseñar ahora mismo uno de los libros que hemos leído nosotras en el club de lectura de Yo soy todo lo que leo, y hemos descubierto este tipo de novelas, ¿no? La editorial D'Época tiene muchas novelas dedicadas precisamente a lo que es la Golden Age. Además, os lo especifica aquí, si tenéis alguna duda, os pone siempre el título: Crimen en la posada Arca de Noé. Esta es de Molly Tyne o Molly Thynne, y pone Un misterio de la Golden Age. Aquí os especifica bien, os habla de la Golden Age, de más o menos la época en la que estaba situada y la representación, esas mujeres que eran las más representativas de la época. Os lo cuento, os lo tengo aquí en la chuleta, entonces os lo voy a leer para que lo veáis.
Pone, básicamente es el periodo llamado de entreguerras, ¿vale? Entre 1919 y 1939. Entonces, yo os he dicho 1930 y no, es 1920, cuando Agatha Christie publicó el misterioso caso de Styles, ¿vale? Es cuando los expertos sitúan el inicio de esta Golden Age, porque esta mujer fue muy, muy, muy prolífica. Y eran sobre todo, pues esto, son misterios de habitación cerrada, en la que hay una serie de sospechosos y te tienes que preguntar, a ver, ¿quién ha sido, no? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Y van investigando, se van haciendo esa serie de entrevistas o de interrogatorios, y siempre en las últimas páginas es cuando reúnen a todos y dicen, bueno, esto ha sido así, van sacando los lazos, van sacándolo de esto, y al final se resuelve el misterio, ¿no? Y entonces está muy caracterizado con todo este tipo de novela así. Entonces pone las reinas del crimen, eran las llamadas las reinas del crimen. Agatha Christie, que publicó 66 novelas entre 1920 y 1976. Dorothy L. Sayers, con 12 novelas entre 1923 y 1937. Marjorie Allingham, 18 novelas entre 1929 y 1965. Y la tardía Negayo Marsh, 36 novelas entre 1934 y 1982. Se dice rápido, ¿vale? Se dice rápido. Fueron coronadas por miles de lectores y lectoras, dejando fuera de ese trono compartido a otras grandes autoras de novela policíaca. Hay algunas que no tuvieron tanta fama, que no fueron tan próligas, ¿no? Pero, bueno, aparte de estas 4 reinas de la novela policíaca y criminal, pero son las que tienen, digamos, en las que nosotros nos fijamos a la hora de situarnos en esta época tan prolífica de la novela detectivesca, y encima escrita por mujeres. Nosotros en el club de lectura hemos leído, por ejemplo, de Crimen en la Posada Arca de Noé, y esta autora es de las poco conocidas, prácticamente no hay nada traducido de ella, y la editorial de Época nos la ha traído. La verdad es que son ediciones que están súper bien, con ilustraciones que además nos sitúan y podemos ver a esos personajes que van saliendo en las diferentes etapas. Y yo tengo esta nos encantó, recuerdo que le di 5 estrellas, que es esta del misterio de Gramercy Park, de Anna K. Green, y yo la tengo aquí en esta edición de la colección Cranford que sacó RBA, de novelas ejemplares o novelas maravillosas, o no sé cómo se llamaba la colección. Y la verdad es que, a ver, no me desagrada esta colección, me gusta por el tema de las cubiertas, también tiene alguna que otra ilustración, poca por eso, pero también está en la colección de Época. De esta edición os tengo que comentar que sabéis que yo he estado casi un año fuera de casa, y cuando volví mis libros estaban bien, y eso que entró humedad, pero estaban bien. Pero todos los de esta colección, esta más una que tengo que salían, hubo una de los grandes maestros del terror o algo así, que yo tenía alguno aproveché para comprar, creo que fue el retrato de Dorian Gray, salían Frankenstein, Drácula, pero yo estas ya las tenía, ¿no? Y cogí El hombre invisible y estas, ¿no? Este estilo, y luego cogí también uno que salía La máquina del tiempo. Bueno, todas las que tienen este tipo de cubierta están todas comidas por bichitos y feísimas, vamos, se han quedado súper feas. Menos mal que se salvó, creo que era porque lo tenía en otra estantería diferente, y parecía que estaba como más protegido. Pero todas las cubiertas comidas, de verdad. Mira, mi gozo en un pozo. Tengo también todas las de Jane Austen, de Persuasión, Orgullo y Prejuicio, y todas comiditas. Pero bueno, eso es aparte. ¿Qué tengo yo pendiente para leer? Yo tengo pendiente para leer, bueno, de hecho tengo 2 novelas, pero una no es exactamente de la Golden Age. Pero es un misterio anterior a la Golden Age. Yo, como ejemplo, os puedo poner que es el único, creo que es el único que tengo pendiente de esa época, que es Un cadáver en la mansión Sainsbury. Ya lo pone aquí, un misterio de la Golden Age, que es de A. Fielding.
Bueno, y entonces me preguntaréis, a ver, ¿entonces eso significa que todos los misterios de la Golden Age eran de habitación cerrada? No, es una de las características principales que tienen ese tipo de novelas. Pero no todos eran de habitación cerrada y no todos eran mujeres. O sea, os tenéis que fijar más en lo que son los años. Porque es esa edad dorada, esa Golden Age, ¿no? Es esa edad dorada en la que hubo esta proliferación de novelas policíacas, sobre todo de autoras femeninas, ¿no? Pero habían autores femeninos, autoras femeninas, autores masculinos y también habían otro tipo de misterio que no fuera de habitación cerrada. A ver, es lo mismo que nos pasa ahora mismo con el Cozy Mystery, ¿vale? Que aquí voy a hacer una puntualización porque ahora parece ser que todo lo que es misterio y es cozy, pues todo es Cozy Mystery. Y no, ahora le llamamos a todo cozy, ¿no? Incluido las novelas feel good. La novela feel good es la novela que te hace sentir bien. Y digamos que cozy es una cosa amable, una cosa que está bien, son esos crímenes, el misterio cozy son esos crímenes con encanto, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque ahora, claro, como este tipo de novela policíaca de la Golden Age se caracteriza también por ser de esa manera amable, aparte de que el investigador es muy educado, bueno, todos los personajes son de por sí muy educados, ¿no? Es este deje de escribir, hablar bien, ¿no? Todo el mundo es muy educado, hasta el asesino, ¿no? Como quien dice, pero como son crímenes que más bien que no son sangrientos, que todo es como muy amable y como de esto, también se les llama Cozy Mystery, ¿no? Ah, bueno, pues es un Cozy Mystery del año Catapún, ¿no? No, es más bien son misterios o son clásicos de la Golden Age, y lo que es el Cozy Mystery de por sí que es una novela mucho más moderna, mucho más contemporánea, en el que el crimen, las características, porque estamos hablando ahora de que la evolución de los géneros precisamente implica mezclar géneros, ¿vale? Pero también las autoras son más prolíficas que no los autores. Son crímenes que se sitúan en unos pueblecitos pequeños donde todo el mundo se conoce. Normalmente, antes una característica era que el detective segurísimo que era aficionado y encima mujer de las chafarderas, de las que se mete en líos y que no pueden estarse quietas y que ellas tienen que meter la nariz donde no les llama. Que tienen un detective detrás que luego es el que realmente, bueno, es el que dice, pero no haz el favor de no meterte y tal, pero la mujer es la que se mete. Entonces esta era la característica principal. Si os fijáis, las que son cozy, lo que es el género en sí, cuando empieza a proliferar este tipo de género, aparte de que es la mayoría de autoras son inglesas, me parece, ¿no? Son del Reino Unido y así. Pero bueno, aquí me estoy pillando un poquito los dedos, ¿eh? Pero si os fijáis, los pueblecitos son muy cozy, son muy cookies, ellas suelen ser amas de casa o suelen tener suelen estar en una biblioteca, en una cafetería, suelen tener mucho contacto con temas de libros o ahora, por ejemplo, hay alguna serie de estas con lanas, con no sé qué, ¿no? Todo así todo muy cozy, todo muy cookie, todo muy así, ¿no? Pero si os fijáis, tampoco salen niños en estas novelas. Sí que es cierto que ahora probablemente encontréis alguna en la que sí que salen niños, pero prácticamente no salen familias. O sea, la protagonista suele ser o soltera, ¿no? Que todavía no se ha casado o lo que sea, o más bien o viuda o una solterona, pero no salen familias, no sale la protagonista con niños y tal. Ahora, por ejemplo, ha ido evolucionando el género y de entrada pues tenemos protagonistas que son masculinos, ¿no? Como ahora mismo que estamos leyendo el de Charlie con su gatito Maine Coon en Misterios Felinos. Y este hombre es viudo y los niños que tiene ya son mayores, son personas mayores, y el chaval que sale en el primer libro es un chaval que está estudiando, pero bueno, vive solo, vive con él, ¿no? Le tiene alquilada la habitación, pero digamos que no sale en familia pequeña con niños con problemas, con tal, ¿no? Yo creo que ahora sí que hay alguna novela que más o menos ya van apareciendo esos niños, pero también es una característica. Una cosa es que tengamos una serie de características y lo sepamos diferenciar. Y otra cosa es, pero entonces esto no es un cozy mystery. Sí que es un cozy mystery, pero sí tenemos que ser un poquito
específicos, ¿no? Cozy Mystery sería más lo que es la colección Alma, lo que es Aurora Teagarden, ¿no? Lo que es Agatha Rising, este tipo de misterios. Pero, por ejemplo, Maisie Dobbs ya sería una excepción. Ya sería un Cozy Mystery, pero es una detective diferente. Primero, que no es aficionada, sino que ella como profesión se está ganando la vida con esto. Y son misterios que pueden ser asesinatos o no, pueden ser desapariciones. Ella trabaja como detective privado y entonces pues resuelve una serie de casos que siempre están como ambientados o tienen su consecuencia a raíz de la guerra, ¿no? Y entonces, claro, es un periodo histórico que está muy encasillado y le llamamos cozy porque es amable, porque no es sangriento, porque no es tipo thriller, es más tipo de investigación, ¿no? Es una novela más... pero es una detective y resuelve casos, pero no tiene nada que ver con el cozy mystery, que es este género en el que es más moderno, que ella es una chafardera, que se mete en líos, que vive en un pueblecito cozy, que es una serie de características que Maisie Dobbs no cumpliría. ¿La podemos llamar cozy? Sí, porque son amables, no son sangrientos, ¿no? O sea, volvemos a repetirnos en lo mismo, pero no estaría dentro del cozy mystery de por sí. Este también lo podéis llamar cozy mystery si queréis, pero como está situado, son novelas de detectives clásicas, ¿no? Y están ubicadas en una época muy determinada, que es a partir de 1920, entre 1920 y 1940 más o menos. Entonces ya son de la época de la Golden Age. Entonces yo supongo que os habré puesto más o menos en contexto, más que nada para que supierais un poquito la diferencia. Más que nada son las épocas y son las maneras, ¿no? Porque no es lo mismo cómo actúa una persona en la actualidad, igual que no actúa lo mismo una persona que está en la ciudad. Cuando hablamos de novela negra, esos bajos fondos, esos detectives duros, esos detectives, dices, bueno, ¿qué? ¿Le puedo llamar cozy? A ver, es que hoy en día lo llamamos todo cozy, si os habéis fijado, incluso en fantasía, novelas que no podríamos decir, bueno, es que esto es fantasía. No, son novelas feel good, aunque se están ubicando en un escenario fantástico o en un escenario de ciencia ficción, porque esto está ocurriendo en una nave espacial o porque nos está hablando... Pero son novelas feel good. No, sí, las tienes que clasificar y poner en ciencia ficción, las tienes que poner en fantasía, pero todo llamarlo cozy fantasy, cozy ficción, cozy mystery, cozy romance, ¿no? Porque, a ver, es que es así, ¿no? Pero bueno, chicas, que ya sabemos que en cuanto una palabra se pone de moda, ya lo podemos... Bueno, primero que estamos muy habituados a etiquetarlo todo lo tenemos que etiquetar. Y sí, hay etiquetas generales y etiquetas específicas que tienen que tener una serie de características, sí, que nos saltamos las características también. No podemos decir que un libro, es que como no es así, el de Charlie, como la protagonista no es femenina, sino que es un bibliotecario, ya no es un cozy mystery. A ver. La excepción es buena. Romper reglas es bueno, porque esto nos ayuda a ambientar mejor las novelas, a que sean más ricas en detalles, a que sean más ricas en tramas, y ya sabemos que todo evoluciona. Y gracias a Dios, igual que el lenguaje y la literatura evoluciona, pues los libros, la manera de escribir también evolucionan, y esta mezcla de géneros, tanto a nivel musical, también ocurre, como a nivel literario, siempre enriquece. Que las novelas ya no forman parte, o sea, que esas características ya no son tan regladas, que siempre hay la excepción que confirma esa regla, siempre la encontraréis, ¿no? Pero bueno, a nivel general, pues si os he podido ayudar un poquito, más que nada para entender un poquito lo que son las diferencias, y si habíais oído hablar de esto de la Golden Age, porque por ejemplo en el bingo o en los retos que yo pongo, siempre he puesto poner un clásico de la Golden Age, ¿no?
Y entonces mucha gente me ha preguntado, bueno, pero esto del clásico de la Golden Age, exactamente qué es, ¿no? Entonces yo espero haber aportado mi granito de arena para poderos aclarar un poquito lo que son estas diferencias que hay entre Golden Age, entre Cozy Mystery, y haberos situado más en este tipo de novela. Y si os ha comido un poco la curiosidad, yo es que soy amante de todo lo que es clásico policíaco, ¿no? Y me gusta mucho este tipo de novela. Yo me he aficionado al Cozy ahora, porque la novela actual no me gustaba tanto porque era mucho de thriller, pero no conocía al Cozy en sí. A pesar de haber leído Agatha Rising, claro, yo pensaba, a mi entender, ¿no?, que Agatha Rising pues era demasiado ligerito. Son las típicas novelitas policíacas. ¿Os acordáis de antes de que salían esas novelitas tanto del oeste como de policías, que eran más de novela negra, por eso? Pero hay muchas novelitas de estas pequeñas que se sitúan también en la Golden Age. Hay este tipo de detective que es más bien aficionado, o más bien el detective típico de Scotland Yard, ¿no?, como le pasa a Holmes. Y bueno, podríamos estar aquí hablando de infinidad de libros de novela policíaca, pero bueno, ya veis que el género se ha desarrollado muchísimo hasta convertirse, pues o más que convertirse, en llegar a ser, bueno, el género que conocemos actualmente, que está todo bastante mezclado. Es igual que los thrillers, ¿no?, que antes cada vez son más sangrientos, pero que si el thriller psicológico, que si el thriller doméstico, que si el thriller de abogados, ¿no?, no sé cómo se llamaría el de abogados, el fiscal, que si el de los médicos forenses y todo esto. O sea, es que hay infinidad de variaciones, y entonces pues el Cozy Mystery le pasa exactamente igual. Podríamos englobar y generalizar a todo este crimen, bueno, estas novelas, este tipo de novelas y policíaca, pero dentro de todo el general, pues destacamos, por ejemplo, lo que es la Golden Age, es la época de Agatha Christie, y lo que es el Cozy Mystery, que es la época esta de tipo Aurora Teagarden, Agatha Rising, mucho más moderno, pueblecitos entrañables y chafarderas de turno que nos reímos muchísimo con ellas. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya resultado interesante y que le haya resuelto las dudas a Olga. No sé si era esto más o menos lo que querías, pero sí, nosotros seguiremos en el club de lectura leyendo Misterios de la Golden Age, a ser posible también anteriores a la Golden Age, y nuestros Cozy Mysteries, ¿vale? Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tengáis lecturas maravillosas, que os esperen días estupendos, y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo.